José Luis Furlan es licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Córdoba y es magíster en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires. En este momento es director del Centro Latinoamericano de Estudios Locales y es editor de una revista de actualidad local virtual muy interesante que seguramente después te va a llevar los correos electrónicos a los fines de poder incorporar a la gente que está acá a tu base de datos para poder mandarle la revista de actualidad. Esta revista de actualidad local tiene mucho que ver con lo que él va a hablar, porque en esta revista de actualidad básicamente con lo que uno se encuentra es con la actualidad de la situación de los municipios en América Latina. Hay mucho de eso, para que veas que la leo. La leo, está diciendo examen. Claro, para que veas. Pero vamos a seguir mandando. Y quería decirle de su vasto currículum simplemente que dentro de sus publicaciones tenemos algunas como una publicación que se llama Descentralización y Desarrollo Municipal, otra de la modernización del gobierno local, aportes para un cambio estratégico, otra sobre desarrollo local, fundamentos teóricos y experiencias en Europa y América Latina. Pero simplemente, y para ya cerrar la presentación, y agradeciéndole especialmente, José Luis para mí es casi un amigo, una persona con la cual yo tuve la posibilidad de compartir un montón de cosas. Quiero contarles simplemente una anécdota. En el año 1986 se modifica la Constitución Provincial de la provincia de Córdoba y comienzan a aparecer los primeros esbozos, las primeras ideas fuertes sobre las cuestiones municipales. Anteriormente la Constitución recetaba muy pocos institutos relacionados a la cuestión municipal. Tal es así que recién en el año 1991, para quien no sabe, se dicta la Ley 8102, que es la ley que rige los gobiernos municipales en la provincia de Córdoba y que es a partir de la Constitución Provincial y de la Ley 8102, nos permite dictar cartas orgánicas municipales a los municipios que tenemos más de 10.000 habitantes, como es el caso de la ciudad de Carlos Paz, que tiene su propia carta orgánica municipal. Yo allá por el año 1988 era ya estudiante avanzado de la licenciatura en Ciencia Política y en la Facultad de Derecho, y la universidad plantea la posibilidad de hacer una serie de pasantías, cosas que las pasantías todavía no eran muy conocidas en esos años. Y entonces fui seleccionado y me voy a hacer una pasantía al Ministerio de la Función Pública y de la Reforma Administrativa. Era junio de 1988. Del municipio se hablaba muy poco. Y cuando llego ahí, ¿con quién me encuentro y a quién conozco? A José Luis Furlan, que es el primero que me da algunos esbozos sobre la cuestión del municipio, del desarrollo municipal, del desarrollo económico territorial, etcétera, etcétera. Es decir, en el año 88 ya José Luis estaba ya imbuido de toda esta cuestión que entre él y muchos otros hicieron posible y que se plasmara de alguna manera en la Constitución y que después se avanzara. Nunca me recibí de abogado y siempre me dediqué a los municipios a partir del año 1988. Así que, José Luis, hoy te hago una confesión, mucha de la culpa de que esté dedicado al municipio es culpa tuya. Y con esto quería graficar lo que significa una persona que ha dado, creo, toda su vida profesional a este tema del desarrollo económico local, a esto del desarrollo local, a esto del desarrollo municipal. Así que muchas gracias, José Luis, por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todas y todos. La verdad que me ha conmovido el cosas que uno hace que no saben de las consecuencias que tiene, ¿no? Pero bueno, Horacio es un amigo y cuando me pidió que participara de esta actividad, a pesar de que vengo de una semana bastante complicada, decidí participar. De alguna manera creo que tiene que ver con lo que vamos a hacer de hoy a la mañana. Agradecido entonces por la invitación, por tomar contacto con la realidad y sobre todo la realidad de la provincia de Córdoba. Yo vivo acá, pero estoy mucho tiempo fuera. Yo a veces digo que soy un turista, porque de las cosas locales a veces no me entero mucho en detalle, ¿no? Pero sí quiero enterarme. Lo que pasa es que por distintas circunstancias a veces no puedo hacerlo. Entonces, cosas como esta, que me permiten ver qué está pasando aquí en
terruño me son muy gratas. Y le decía que tiene que ver con lo que vamos a hacer, porque verán el título de la presentación es la agenda local latinoamericana. Ustedes dirán ¿qué tiene que ver esto con Carlos Paz? Nosotros estamos en Carlos Paz, vamos a trabajar en la municipalidad de Carlos Paz, vivimos aquí, el latinoamericano en un escenario que tiene que ver con nosotros, que nos resulta ajeno. Bueno, la verdad que durante mucho tiempo el localismo fue sinónimo de eso. Fue sinónimo de aislamiento, de cerrazón, de estar centrado en sí mismo, de mirar solo el pequeño territorio, ¿no? Los que viven en un mismo territorio se dicen paisanos, porque ese territorio pequeño es el país, ¿no? Son del mismo país. Pero la verdad es que una de las cosas que ha traído aparejado el proceso de globalización, en el que estamos inmersos ya de unas cuantas décadas, es que lo local ha dejado de ser eso. Ha dejado, en realidad lo local es más un espacio de actuación, pero en un marco global. Entonces, desde hace mucho tiempo, los que estamos en el municipalismo venimos repitiendo una palabrita que sintetiza eso, que es lo local. Es decir, lo local ha cedido paso a lo local. ¿Y cómo se traduce eso? Bueno, se traduce que hay que actuar en lo local, pero pensando en lo global. ¿Sí? Entonces, la idea, cuando Horacio me hizo llegar la invitación, fue justamente, como introducción a este ciclo de conferencias y de actividad de formación que ustedes van a tener, empezar desde este marco global. ¿Sí? Entonces, por eso el título, la agenda local latinoamericana, es decir, ¿qué está pasando en este escenario más amplio? Es decir, ¿en qué proceso se está insertando lo que ustedes están viviendo y van a seguir viviendo en la actividad específica en Carlos Paz? Yo he dividido esto en dos partes. A ver, dos cositas. Primero, ¿al fondo se escucha bien? Segundo, ¿los ventiladores son necesarios? ¿No? Sí, si en algún momento decae la voz, diga, oh, no escucho nada. Si por ahí al fondo no se escucha, inclusive se para. Trataremos de, yo tengo medio una característica propia de los aire acondicionados de aviones y eso, pero bueno, creo que podremos superar. Les decía entonces que esta presentación va a estar dividida en dos partes. Primero quiero ver si puedo darles un panorama de este contexto. Por eso, y del proceso que ha conducido a este contexto en el que están los gobiernos locales latinoamericanos. Es una tarea un poco complicada de hacer en poco tiempo y además con una dificultad adicional. En América Latina tenemos alrededor de 17.000 y tantos gobiernos locales. Y ustedes ya saben, solo si hablamos en la Argentina, hay 23 regímenes municipales distintos. Multiplíquenlo eso por la diversidad de América Latina, por los países, por las regiones, en fin, casi que eso de lo que vamos a hablar estrictamente no existe, pero sí, digamos, por encima de todas estas naturales diferencias, hay denominadores comunes. Entonces yo voy a apuntar a esos denominadores comunes. Y en algún caso mencionaré algún ejemplo que no será el único sobre ese tema, pero bueno, que nos va a permitir ir relacionando. Bueno, en primer lugar, del proceso, decir esto, ha habido un proceso en los últimos 30 años, ha habido un proceso de descentralización muy importante en América Latina. ¿Y qué quiere decir esto? Que los gobiernos locales latinoamericanos han visto incrementada su autonomía, sus competencias y sus recursos. Vamos a precisar un poquito más este concepto de descentralización, que es muy importante y que todavía no se utiliza en medios académicos o en medios municipalistas con toda la precisión que merecería.
En segundo lugar, es que este proceso se ha dado en el marco de la globalización y el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento. Esto es muy, muy importante. La descentralización, este aumento de la importancia de los gobiernos locales, se ha desarrollado en este marco más general. Bueno, la globalización y la sociedad de la información y el conocimiento, la estamos viviendo, ¿verdad? El mundo está cada vez más interrelacionado y las nuevas tecnologías, la informática, la telefonía celular, en fin, es lo que ha permitido en gran medida, para bien y a veces para mal, esta interconexión, esta mayor vinculación entre todos los rincones del mundo. Contrariamente a lo que se piensa, en el marco de la globalización, en esta realidad incluso nacional, porque trasciende las naciones, lo local, las ciudades, sobre todo, han ganado importancia. En realidad, si uno se pone a pensar, lo global es una red de ciudades interconectadas. Y los gobiernos de esas ciudades, de esos territorios, tienen mucho que ver con la entrada a la sociedad de la información, con cómo se participa de esa sociedad de la información. Es decir, que la globalización ha llevado a una valorización de lo local. Bueno, de hecho, hace 20 años aparte hablábamos mucho más de los países que de las ciudades, y en la actualidad hablamos más de las ciudades que de los países. De hecho, uno ahora nombra Tokio, nombra Nueva York, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos hablando de los países, pero por cierto que a las ciudades no le dábamos tanta importancia. Y no solo a las ciudades, sí, las ciudades, incluso las ciudades tienden a ser una realidad impensada hace mucho tiempo. Es decir, las megaciudades, él nombraba Tokio. Bueno, ciudades de 40 millones de personas. No solo Tokio, San Pablo, ciudades de 30 millones de personas, México, Buenos Aires en Argentina, casi 20 millones de personas. Es decir, esa es una realidad. La gente tiende a vivir, mejor dicho, la mayoría de las personas vivimos hoy en ciudades y aparecen estos fenómenos que antes no existían, que son las megaciudades. Tokio es una ciudad impresionante. Uno se sube 250 metros a un edificio que todo el mundo usa para verlo, y es una ciudad que no termina, es interminable, jamás. ¿Cómo hacen 40 millones para convivir armónicamente, para desplazarse de un sitio a otro, para disponer de sus residuos, para educarse, para tener salud, para ir a sus trabajos? Obviamente, gran parte de la responsabilidad porque esas megaciudades funcionen la tienen los gobiernos locales, los municipios. Y realmente, en el caso, por ejemplo, de ciudades como Tokio, es impresionante la exactitud y la precisión con lo que eso ocurre. Bueno, en América Latina hay otra cuestión que es muy, muy importante tener en cuenta. Esto se produce en un contexto social muy, muy particular. Ya vamos a ver algún dato. Yo no los quiero cansar con eso, pero a veces me parece que es muy importante. En América Latina tenemos dos cuestiones que condicionan la gestión local. En primer lugar, América Latina es el continente no más pobre, el más desigual. La distribución del ingreso en América Latina es la peor de todos los continentes, incluyendo África. Ya vamos a ver algún gráfico. Eso quiere decir que la fragmentación social, la distancia entre ricos y pobres, es muy, muy grave. Primer problema. Cuando hay sociedades más homogéneas, donde las diferencias son menores, la problemática tiene otros matices, tiene otras características, tiene otras urgencias. Y en segundo lugar, la pobreza. Esa es otra característica. Claro, hay diferencias entre países, hay diferencias entre regiones. Si nosotros en Argentina tomamos la capital federal, bueno, es una situación. Si tomamos Salta, Jujuy, en fin, Chaco, bueno, tenemos otra situación.
Y si tomamos los países, no en todos los países es lo mismo. Pero en América Latina, alrededor de un 35% de la actualidad, en la actualidad de las personas vive en situación de pobreza. Hemos estado peor. Hemos llegado en algún momento al 50% cuando se produjo la crisis de la deuda en la década de los 80, la famosa década perdida, producto de una serie de cosas entre las que tuvo que ver la reforma del Estado que se intentó en ese momento, el tipo de reforma del Estado que se intentó en ese momento, achicar el Estado, retirarlo, que, digamos, se ajustara, como en aquella película de Chaplin que quiere meter trajes y ropa dentro de una maleta y como no le entra, recorta todo y cuando saca lo de la maleta que le había entrado, nada le servía. Bueno, los primeros intentos de reforma del Estado en la década del 80 lo que lograron fue eso. Achicar el Estado, pero aumentar la pobreza, aumentar los problemas sociales y crear una situación de ingobernabilidad o un riesgo de ingobernabilidad muy grande. Con motivo de eso aumentó la pobreza casi hasta un 50%. Ahora se ha reducido, saben que estamos en América Latina en un proceso de bonanza económica. Incluso algunos dicen que estamos en una situación privilegiada, creciendo, mientras el mundo desarrollado, ya saben ustedes cómo anda. En Estados Unidos no despega, Europa está ahí a los tropezones, bueno, América Latina por ahora está creciendo menos, pero todavía crece. Y como consecuencia de eso, de ese más o menos largo periodo de bonanza, la pobreza en América Latina se ha reducido en términos relativos, pero no en términos absolutos, porque al aumentar la población han aumentado la cantidad de pobres. Y con una agravante, se ha mejorado el crecimiento económico, se ha reducido el porcentaje de pobres, pero la desigualdad no se ha reducido. Se mantiene igual, no ha cambiado nada en ese sentido. Lo cual yo creo que ya les estará abriendo un montón de signos de pregunta, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Qué podemos hacer de los gobiernos locales para ayudar a corregir esas situaciones en nuestro campo específico de cosas? Bueno, este es el contexto. Si vamos a la siguiente. Un breve paso por la definición conceptual, a lo mejor, digamos, es pecar de meter una discusión bizantina en la presentación. Pero a mí me parece importante solamente remarcar esto. Es, en primer lugar, un proceso de transferencia. ¿Quién le pasa qué en la descentralización? En primerísimo lugar, poder político. Competencias, es decir, se distribuyen los roles de capacidades para cumplir con esos roles y de los recursos, sobre todo financieros, para poder financiar las acciones públicas que hacen falta para cumplir esas competencias. ¿Entre quiénes? Y esto es importante, entre distintos niveles del Estado, siempre es entre distintos niveles de gobierno, no es de gobierno para afuera, para la sociedad, para el mercado, como en el caso de la privatización. Por eso introduje yo esto. A veces dicen, bueno, la descentralización y la privatización como si fueran la misma cosa. No tienen nada que ver una cosa con la otra. En la privatización se pasan cosas desde el aparato público al sector privado. En la descentralización lo que se da es una redistribución de competencias, de recursos, de poder, de capacidades dentro del aparato del Estado, entre distintos niveles, entre el nivel nacional, entre el nivel provincial y entre el nivel municipal. Y también están apareciendo, porque claro, la complejidad de la sociedad, de los aparatos públicos, de los problemas con los que hay que lidiar, apareciendo más niveles, sobre todo en los últimos tiempos. Si bien la descentralización, bueno, en algunos países se orientó a los gobiernos locales, en la actualidad se están revalorizando los gobiernos intermedios. ¿Por qué? Niveles regionales, por ejemplo, departamentos en el caso de Paraguay,
Este tipo de gobernaciones, en algunos casos que no tienen nada que ver con nosotros, son delegados allí del gobierno central, no se eligen, pero ahora se están empezando a elegir. Son pocos los niveles intermedios en los que en la actualidad las autoridades no se eligen por el gobierno local. Se va complejizando la estructura. Pero bueno, concepto de descentralización, y esto puede ser descentralización de gobierno nacional a gobierno intermedio o de gobierno intermedio a municipio. En el caso del proceso que mencionaba aquí en la provincia de Córdoba, que se inició en el año 86, fue del gobierno provincial a los municipios. Pero antes había, bajo la dictadura militar, habido un primer descentralización de los servicios de salud y educación del ámbito nacional al gobierno provincial. Y más recientemente hay procesos también de descentralización o de concentración, bueno, un detalle técnico en el que no vamos a entrar, por ejemplo, de las políticas de empleo, que se han descentralizado, dando la posibilidad de que las municipalidades tengan políticas de empleo, lo cual tiene mucho que ver también con la agenda de los gobiernos locales en este contexto. Bueno, espero no estarlo confundiendo o aburriendo, no sé cuál de las cosas sería peor. Cualquier cosa me dice, mira, eso no va. Aquí hay un gráfico, bueno, pensamos la parte, yo les decía que es un proceso de transferencia, no le presten atención al todo el gráfico. En la columna de la izquierda, y marcado con amarillo, dice promedio de América Latina 11,6%. ¿Qué es eso? Eso es la situación, es el porcentaje del gasto público general de todo lo que gastan todas las administraciones públicas, nacionales, provinciales y municipales, es el gasto que ejecutaban en la década del 80 los gobiernos intermedios y locales. Ustedes ven solo el 11,6%. Todo el resto, el gobierno central. Como producto de estos 30 años de descentralización, aunque bueno, estos datos son de 20, no de 30, algunos de 25, en fin, no es fácil tener estos datos. Un amigo, Mario Rosales, se ocupó de procesarlos, de sistematizarlos para un informe de CGLU, que es como las Naciones Unidas de los Municipios, por llamarle así. En la década, a mediados de la década pasada, ya estamos en 2011, 2005, 2006, el promedio en América Latina había subido a 18,8%. Eso quiere decir, efectivamente, que había habido ese proceso de transferencia, de competencia, de recursos, de poder al que nos refería. Simplemente este gráfico lo que hace es mostrar eso que yo le decía, ¿no? Si uno le dice, bueno, ¿cómo pruebas esto? Bueno, ahí está. Esa es una forma de sostener el argumento con la información adecuada. Este otro cuadro, vamos solo a leer lo que está abajo. Aquí están países de Europa, países de América Latina, países desarrollados, países, diríamos, en vía de desarrollo, en fin, según pero que todavía están en proceso y que no han alcanzado esos estándares. ¿Qué dice este cuadro? Este cuadro dice que hay una relación muy, muy importante entre lo que es la descentralización, es decir, el nivel, el grado. Desarrollo municipal, el desarrollo económico territorial, etcétera, etcétera. Es decir, en el año 88 ya José Luis estaba ya imbuido de toda esta cuestión que entre él y muchos otros hicieron posible y que se plasmara de alguna manera en la Constitución y que después se avanzara. Nunca me recibí de abogado y siempre me dediqué a los municipios a partir del año 1988. Así que, José Luis, hoy te hago una confesión, mucha de la culpa de que esté dedicado al municipio es culpa tuya. Y con esto quería graficar lo que significa una persona que ha dado, creo, toda su vida profesional a este tema del desarrollo económico local, a esto del desarrollo local, a esto del desarrollo local. José Luis Furlan es licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Córdoba y es magíster en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires. En este momento es director del Centro Latinoamericano de Estudios Locales
y es editor de una revista de actualidad local virtual muy interesante que seguramente después te va a llevar los correos electrónicos a los fines de poder incorporar a la gente que está acá a tu base de datos para poder mandarle la revista de actualidad. Esta revista de actualidad local tiene mucho que ver con lo que él va a hablar, porque en esta revista de actualidad básicamente con lo que uno se encuentra es con la actualidad de la situación de los municipios en América, el caso de la ciudad de Carlos Paz, que tiene su propia carta orgánica municipal. Yo allá por el año 1988 era ya estudiante avanzado de la licenciatura en Ciencia Política y en la Facultad de Derecho, y la universidad plantea la posibilidad de hacer una serie de pasantías, cosas que las pasantías todavía no eran muy conocidas en esos años. Y entonces fui seleccionado y me voy a hacer una pasantía al Ministerio de la Función Pública y de la Reforma Administrativa. Era junio de 1988. Del municipio se hablaba muy poco. Y cuando llego ahí, ¿con quién me encuentro y a quién conozco? A José Luis Furlan, que es el primero que me da algunos esbozos sobre la cuestión del municipio. En el año 1986 se modifica la Constitución Provincial de la provincia de Córdoba y comienzan a aparecer los primeros esbozos, las primeras ideas fuertes sobre las cuestiones municipales. Anteriormente la Constitución receptaba muy pocos institutos relacionados a la cuestión municipal. Tal es así que recién en el año 1991, para quien no sabe, se dicta la Ley 8102, que es la ley que rige los gobiernos municipales en la provincia de Córdoba y que es a partir de la Constitución Provincial y de la Ley 8102, nos permite dictar cartas orgánicas municipales a los municipios que tenemos más de 10.000 habitantes, como es América Latina. Hay mucho de eso, para que veas que la leo. La leo, está diciendo exacto. Claro, para que veas que pero la vamos leo. a seguir mandando. Y quería decirle de su bajo currículum simplemente que dentro de sus publicaciones tenemos algunas como una publicación que se llama Descentralización y Desarrollo Municipal, otra de la modernización del gobierno local, aportes para un cambio estratégico, otra sobre desarrollo local, fundamentos teóricos y experiencias en Europa y América Latina. Pero simplemente, y para ya cerrar la presentación, y agradeciéndole especialmente, José Luis para mí es casi un amigo, una persona con la cual yo tuve la posibilidad de compartir un montón de cosas, quiero contarles simplemente una anécdota.